Esta noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Comisión de Energía y quien se encuentra en la carrera por la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Alta. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. Durante siglos, el sistema relegó a las mujeres de la toma de decisiones. Tuvieron que pasar muchos años para que la legislación electoral reconociera plenamente la presencia de las mujeres en la vida política de México. Hoy, el poder tiene rostro de mujer. El cambio es irreversible y la igualdad no es un ideal, es una exigencia histórica, una revolución que debe sentirse en cada espacio de la vida política, social y económica de México. Sabemos que el avance de una es el avance de todas. Es tiempo de mujeres que suman, que integran, que construyen caminos y levantan puentes, de mujeres inconformes que quieren un cambio. Visibilizarlas no es un gesto simbólico, es una obligación con la democracia y la justicia. Laura Itzel Castillo Juárez es originaria de la Ciudad de México. Arquitecta egresada de la UNAM, luchadora social y referente en la lucha feminista. Fue integrante de la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal de 1991 a 1994. También ha sido 2 veces diputada federal. Se desempeñó como secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y como delegada de Coyoacán. Actualmente es senadora de la República. Es presidenta de la Comisión de Energía e integrante de las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos, Minería, Medio Ambiente y Recursos Hídricos. Es contendiente para presidir la mesa directiva del Senado de la República. Laura Itzel, bienvenida a Su Voz, Su Tiempo. Un gusto y un honor que estés aquí. Muchas gracias, Claudia Ivette, por esta invitación. Para mí es muy importante platicar con las mujeres relevantes que están haciendo historia en la política mexicana y sobre todo abrir esta conversación con una pregunta que para mí es indispensable. ¿Qué piensas de este país con una mujer presidenta, con jefa de gobierno, gobernadoras, congresos paritarios, presidentas municipales? Es tiempo de mujeres, Laura Itzel. Así es, bueno, pues es algo que incluso no pensamos muchas de nosotras alcanzar a ver, ¿no? Siempre estuvimos luchando por la transformación y luchando para esta igualdad que tiene que haber entre hombres y mujeres, y nos da muchísimo gusto, mucha satisfacción, mucho orgullo que alguien como la doctora Claudia Sheinbaum Pardo sea actualmente la presidenta. Y qué decir, no nada más cualquier presidenta, sino la mejor presidenta evaluada a nivel mundial y desde luego con una aceptación, una calificación de más del 80% aquí en nuestro país, después de 200 años que no, incluso ni siquiera se dicen fáciles, 200 años del México independiente y contamos con una mujer tan destacada como la científica, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Que además ha sido una lucha cuesta arriba, porque hace tan solo 72 años las mujeres no podían votar en México, no podían participar de estos procesos electorales y actualmente estamos viendo una realidad muy diferente. Pues sí, por ejemplo, nuestras madres, nuestras abuelas no pudieron alcanzar en algunos casos esta libertad para ir a votar y ejercer la democracia. Cuando mi mamá era muy joven, pues tampoco podía hacerlo. Sin embargo, ella logró ir a votar y yo creo que este es un aspecto muy importante porque se dio cuenta de que efectivamente había una gran participación de las mujeres y que las mujeres podemos hacer el cambio. Mi mamá siempre, igual que mi padre, fue una luchadora y lo acompañó durante todo su trayecto para lograr la transformación en este país, que era pues una utopía, ¿verdad?, inalcanzable. Sin embargo, consideraba que se tenía que estar participando como un testimonio, simplemente
quizá no lograr esos cambios, pero sí aportar para todo el proceso de transformación en la historia, ¿no? Porque se van poniendo los cimientos, se van poniendo los tabiques y bueno, vamos llegando finalmente al segundo piso de la cuarta transformación. Además, tu historia es muy relevante porque te tocó vivir muchos periodos de la política donde a las mujeres no se les permitía pasar, no se les permitía avanzar, había una doble discriminación. Decían, tú no puedes porque eres joven, tú no puedes porque eres mujer. Tú estuviste desde muy jovencita, incluso desde niña, caminando en la política. Bueno, sí, yo tuve la oportunidad de acompañar a mis padres junto con mis 3 hermanos varones. Yo soy la menor, nos llevamos un año seguidito y acompañábamos a mi papá porque mi papá fue profesor en la Facultad de Ingeniería. En ese momento era Escuela Nacional de Ingeniería y tuvo la oportunidad de darle clases al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, porque a pesar de que no había una gran diferencia de edades, lo que pasa es que mi papá Eberto Castillo daba clases siendo incluso estudiante, ¿no? Tenía sus apuntes y acompañaba a los profesores y finalmente daba estas clases. Y a partir de eso tuvo oportunidad de conocer desde luego al general Lázaro Cárdenas del Río y podemos señalar que fue su mentor y lo fue siguiendo siempre en la política y el general Cárdenas formó el Movimiento de Liberación Nacional en los años 60 y mi padre acompañaba al general y hacía trabajo desde luego en las diferentes comunidades. Entonces yo tengo un recuerdo de cuando yo era niña, tenía en ese entonces 4 años y bueno, íbamos en un Volkswagen, me acuerdo que mi padre tenía un Volkswagen color pistache, íbamos los 4 hijos con mi madre y cuando estábamos en una de las enramadas, mientras mi papá estaba ahí organizando un meeting junto con otros dirigentes campesinos, mi mamá estaba en el carro porque ya era un poco tarde y estaban dormitando y ella contaba las cabecitas, ¿no? 1, 2, 3, 4 y de repente 1, 2, 3, pues ¿quién falta? Bueno, pues faltaba yo, ¿no? Y entonces le dice a mi hermano mayor, ve a buscar a tu hermana, o sea, no está. Y de regreso mi hermano le dijo, no te preocupes, está ahí, está sentada en las piernas de mi papá. Y entonces dijo, no, ve por ella. Y entonces fue por mí y me preguntó, pero ¿tú qué estás haciendo ahí? Estaba muy preocupada mi mamá porque era una enramada y había decenas de campesinos que traían el traje de manta y yo le dije, no, pues estaba escuchando a mi papá y mi mamá me dijo, pero pues tú, ¿qué estás escuchando, no? Un poco una reprimenda, ¿no? Tú no entiendes eso. Le dije, no, sí, yo sí entiendo. A ver, ¿de qué estaba hablando? Y le digo, pues estaba hablando de los calzones. Y entonces dije, mamá, ¿cómo de los calzones? Ay, tu papá. Y ya cuando llegó, mi papá le dijo, oye, que estabas hablando de los calzones. Y le dice, bueno, yo les dije que para esta lucha había que fajarse muy bien los calzones, el calzón de manta, ¿verdad? Para estar en este proceso de transformación y la organización para la defensa de sus derechos. Pero mi hermano, cuando le contesta a mi mamá, le dice, ya ves que a ella sí le interesa la política. Y entonces a mi mamá le causó mucha gracia, ¿no? Porque, pues imagínate, de 4 años. Pero esta es una referencia que yo también hago porque mi padre siempre hablaba a un nivel que fuera muy comprensible. Y además recorridos históricos para la creación del Partido Mexicano de los Trabajadores. Yo oí algunas entrevistas donde platicabas incluso que
convocabas a las juventudes y se decía, bueno, los jóvenes no pueden militar, pero sí pueden aspirar a la política. Sí, cuando se forma el Partido Mexicano de los Trabajadores, yo todavía no tenía los 18 años, ¿verdad? Y previo a esto era la organización para la formación de un nuevo partido. Mi papá estuvo en la cárcel producto de su participación en el movimiento estudiantil de 1968. Y él no era estudiante en esa época, era profesor. Él estaba en una coalición de profesores pro libertades democráticas, ¿no? De profesores de enseñanza media y superior, donde participaban, por ejemplo, filósofos como Elie de Gortari, como Luis Villoro, y también escritores pues, muy relevantes como José Revueltas. Y producto de esa participación política, él durante un tiempo, 9 meses, está, yo digo, a salto de mata, se dice, no es el dicho, yo digo que a salto de bardas, porque estaba saltando las bardas para huir, para que no lo atraparan. Finalmente lo atraparon, está en prisión, y al salir de prisión, después de 2 años, resulta que en lugar de irse de regreso a su casa a seguir haciendo sus cálculos matemáticos, sus inventos de la tridilosa y todos estos procesos constructivos, pues simultáneamente, porque nunca dejó de hacer esas actividades, él se va a formar un nuevo partido político, el Partido Mexicano de los Trabajadores, junto con Demetrio Vallejo, un líder ferrocarrilero que había estado preso durante 11 años, más de 11 años, y con estudiantes que habían participado en este movimiento estudiantil. Y se va a la conformación del Partido Mexicano de los Trabajadores, y yo, que en esa época pues era muy joven, también los acompañaba a los recorridos donde iba mi madre. Y una de las cosas que me parece importante es que como no podíamos participar, éramos aspirantes, o sea, no éramos militantes, sino aspirantes, y en este proceso pues también trabajábamos para la construcción de clubes juveniles, haciendo teatro y diferentes actividades con el objeto de atraer a los jóvenes para que lucharan por cuestiones que a ellos les podían, pues que les atañen, ¿no? O sea, problemáticas como lo del deporte, como lo del trabajo, todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la misma juventud. Entonces formábamos clubes juveniles y hacíamos actividades artísticas, actividades culturales. Participaciones determinantes, y si nos permites, después del corte vamos a continuar platicando sobre la importancia de la participación política de las mujeres. Sí, muchas gracias. Sí. No se vaya, después de un corte regresamos. Senadora Laura Itzel, para nosotros es un verdadero privilegio escuchar de primera mano toda esta lucha que has tenido durante tantas décadas para impulsar la participación política de las mujeres en México. ¿Qué nos platicas sobre esta lucha cuesta arriba, sobre esta historia personal? Siempre he considerado que para poder llegar a los espacios donde una está, hay que luchar por ellos, que no es una concesión gratuita, ¿no? Sino que de lo que se trata es participar y trabajar para que las cosas se vayan dando. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el antecedente del Congreso de la Ciudad de México, pues una de las cosas que ahí propusimos es que hubiera una mesa directiva de puras mujeres, ¿no? Y cuando se propuso eso, una de las respuestas que nos dieron los mismos compañeros es, entonces vamos a proponer una mesa directiva de puros hombres, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que siempre existió a lo largo de la historia, o sea, llevaban
más de 200 años haciéndolo, ¿no? De las mesas directivas y de lo que son, digamos, siempre la forma en que se organizan, pues cualquiera de los partidos incipientes que se desarrollaron en nuestro país, ¿no? Y bueno, pues toda la vida ha sido así, más de 100 años de que han sido puros hombres, tenemos esta oportunidad ahora de que seamos mujeres las que estemos al frente. Entonces, bueno, esa fue una de las cuestiones que yo recuerdo, pero también en los años 90 con el Partido de la Revolución Democrática estuvimos trabajando para que, me acuerdo en el primer congreso que se llevó a cabo en el Cine Ópera, que una de las cosas que consideramos era la idea de que el 20% de la lista del Consejo Nacional estuviera representada por mujeres, ¿no? Que hubiera mujeres en la organización interna del partido, y en ese momento pues se nos dijo que no, que eso estaba mal, que esas cuotas no eran correctas, que las mujeres teníamos que demostrar que éramos capaces de estar en esos espacios y no que fuera una concesión gratuita, ¿no? Así como que, a ver si entren ustedes. No, te lo tienes que ganar con tu esfuerzo. Decíamos, bueno, pues es que nosotras debemos de tener esta posibilidad porque finalmente estamos viviendo en una sociedad patriarcal, ¿no? Y que esto se refleja en todos los ámbitos, en lo social, en lo económico, en la área política. Y pues ahora vemos cómo a lo largo de todo este tiempo nos podemos sentir orgullosas desde la izquierda que fuimos las pioneras en impulsar este tipo de reformas, que empezamos por nuestros propios partidos políticos a convencer a los mismos compañeros, y no solamente a los compañeros, a las compañeras, porque había una tendencia por cuestiones de carácter social, ¿verdad?, que es una educación que tienes y que finalmente se vencieron estas, y que ahora podemos decir que esto ha llegado, fue poco a poco, hasta que quedó en la ley electoral y que ahora tenemos la igualdad sustantiva a nivel constitucional, porque contamos con una presidenta que ha hecho suya lo que es la agenda de las mujeres, la agenda feminista, y esta igualdad sustantiva pues se tiene que reflejar a todos los niveles, no nada más a nivel de lo que sería el gobierno federal o los congresos, sino los congresos locales. O sea, estamos hablando de las cámaras en cada uno de los estados de la República, estamos hablando de los municipios, o sea, es en el ámbito del Ejecutivo y del Legislativo. Y desde luego ahora de lo judicial, a partir de este 1 de septiembre. Es muy importante porque todas estas mujeres y entrevistadas que han venido a este programa, que nos han hecho el honor de contarnos su historia, nos hablan también de esta lucha cuesta arriba, porque por supuesto ahora vivimos derechos que se han logrado a través de una lucha de muchas décadas, pero antes era muy complicado, se sufría una incluso doble discriminación: eres mujer, eres joven, no puedes participar. Había violencia política, que ni siquiera estaba acuñado el término, que ahora se está hablando mucho de eso. Para nosotros es muy importante platicar con ustedes sobre esta lucha cuesta arriba. Sí, bueno, pues es toda una lucha de muchos años y es una lucha que se da a lo largo de la historia, y sobre todo que podemos tener conocimiento de ella, pues el último siglo, ¿no?, del siglo pasado, lo que lucharon las mujeres para que pudieran tener el lugar que debemos de ocupar, ¿no? Pero es que, pues si nosotros vamos a la misma religión, a los mitos y la historia, pues finalmente el papel de la mujer ha sido un papel muy relegado, y ahora, como ha dicho bien la presidenta, es tiempo de mujeres, y somos un ejemplo también a nivel mundial,
porque hace un mes yo platicaba con algunos compañeros y compañeras latinoamericanos y nos decían que comparativamente, desde luego, la participación de la mujer aquí en México con relación a otros países, pues es muy diferente, ¿no? Aquí hay ahora sí como un proceso de preparación de las mujeres y, por ejemplo, me contaban de algunos casos en los cuales no contaban con compañeras mujeres para participar dentro de las mismas candidaturas. Las mujeres podemos hacer lo mismo y hasta más cuestiones en algunos casos que los propios varones, pero que eso lo tenemos que ir demostrando. Desgraciadamente, en el caso de las mujeres, cuando estás en algún cargo, tienes una doble función, ¿verdad? O sea, porque no es nada más demostrar que tú lo puedes hacer, sino que tiene que ser algo que te pones como objetivo, porque sabes que por el hecho de ser mujer te pueden denostar. Por eso la importancia de que hay muchas mujeres ahora en puestos importantes de representación popular, puestos pues como el caso de la propia presidenta de la República, el caso de las gobernadoras aquí en la Ciudad de México, nuestra compañera Clara Brugada, y en las mismas alcaldías, que hay mujeres que han demostrado que en muchos casos son mucho mejores gobernantes que los propios varones. Así y de es. lo que se trata, yo sí diría una cosa, no se trata de competir, sino que se trata de compartir, de entender que el mundo se compone de hombres y mujeres y que por lo tanto tenemos que estar en igualdad de circunstancias. Y esa es la lucha que hemos dado durante mucho tiempo y que ahora, pues con gran orgullo podemos ver que se ha logrado, aunque faltan muchas cosas todavía por hacer. Por supuesto, porque además me encantaría que nos hablaras de tu agenda legislativa. Tú presides una comisión muy relevante, la Comisión de Energía, y estamos viendo que están llegando las mujeres a presidir estas comisiones determinantes, decisivas. Además, tienes un reto muy importante en la Cámara Alta. Sí, bueno, yo presido la Comisión de Energía del Senado de la República y desde esta comisión pues nos ha tocado llevar a cabo también todas estas reformas que enviaron tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la doctora Claudia Sheinbaum. En específico para recuperar lo que es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para el pueblo de México y que dejaran de ser lo que se denominaba empresas productivas del Estado a empresas públicas del Estado. Y en específico, también yo diría en el caso de las mujeres, la propia licencia de maternidad, una propuesta para que sean 18 semanas las que pueda estar una mujer dentro de este proceso del embarazo y después cuando tenemos a nuestros hijos, es decir, ampliar el tiempo en lugar de 12 semanas a 18 semanas. Esta es una propuesta que estamos trabajando y que pensamos que puede llegar a buen término, considerando lo que existe a nivel internacional y que es necesario que exista un mayor contacto y un proceso más largo para estar con nuestros hijos. Laura Itzel, para terminar esta conversación, ¿cuáles son los retos para el próximo periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República? Bueno, pues se está debatiendo lo que sería la nueva mesa directiva, que además tiene un reto muy importante que es la toma de protesta del Poder Judicial. Y bueno, pues se constituye en un acto fundacional del nuevo Poder Judicial emanado del voto popular el pasado 1 de junio. Y entonces uno de los retos, desde luego importantes, pues es el relacionado con la nueva mesa directiva y dentro de las candidaturas, digamos, que se están manejando o de las propuestas,
pues estaría yo contemplada para dirigir la mesa directiva del Senado de la República, lo cual pues desde luego sería un gran honor para mí. Para concluir este programa, ¿qué mensaje le mandas a todas las mujeres que te están viendo esta noche en sus casas al ser un referente nacional e internacional del feminismo mexicano y que nos habla sobre la importancia de que continúen las mujeres participando en la política? Bueno, pues decir que sí se puede, y que desde luego lo que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que tener todas las condiciones para que las niñas se puedan desarrollar en nuestro país, pero desde luego que las niñas, las mujeres, podemos ser lo que queramos ser, que todo depende desde luego de esta solidaridad o sororidad que le llamamos nosotras las mujeres para el desarrollo de cada una de ellas, que lo importante es tomar en consideración que las mujeres tenemos la misma capacidad que los hombres y desde luego que podemos demostrarla y la hemos demostrado día con día a partir de las funciones que desempeñamos en las diferentes áreas en nuestro país, tanto en la administración pública como en la iniciativa privada, en el campo social y político. Bienvenida siempre, esta es tu casa y nos encantará que regreses a platicarnos qué es lo que está sucediendo en el Senado de la República. Muchas gracias por esta oportunidad para poder entrar a sus hogares y para que nos escuchen en torno a las propuestas que se están haciendo y entender cuál es este espacio del Senado de la República, la Casa del Federalismo, y que es la Casa del Pueblo, por lo que estamos muy agradecidas de esta invitación para poder estar compartiendo todas estas ideas. Muchas gracias. Bienvenida siempre a este programa donde ponemos además en el centro de la conversación la agenda de las mujeres. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche.